Y por ello agradezco esta noche al presidente electo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el licenciado José Medina Mora y Casa, presidente de la Coparmex. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Pues de inicio, ¿cuál es la respuesta en torno a lo que expresó el presidente recientemente, en que este aumento no va a afectar la economía nacional? Sí, bueno, Julio, creo que es necesario hacer un análisis en una perspectiva un poco más amplia. Recordemos que el salario mínimo se utilizaba como un índice para muchas otras propósitos, como por ejemplo pagos de servicios, de multas y sobre todo de créditos hipotecarios. Correcto. En ese tiempo, si se aumentaba el salario mínimo, esto generaba inflación. Y lo que sucedió es que se quedó estacionado el salario mínimo y en realidad las empresas dejaron de usar ese salario mínimo para empezar a pagar salarios mejores. Sin embargo, desde Coparmex, entendiendo que hay una porción de trabajadores que siguen en el salario mínimo, propusimos subir el salario mínimo desde la administración anterior. Desgraciadamente no tuvimos éxito y fue una coincidencia con esta administración el empezar a subir el salario mínimo. Recordemos, digamos, 2 años subiendo sustancialmente el salario mínimo, logramos llegar a la línea del bienestar personal, pero tenemos un objetivo en Coparmex, Julio, que es llegar a la línea del bienestar familiar. El análisis que hicimos para este año es que, dada la crisis económica severa, en donde la caída será aproximadamente del 9% de la actividad económica, en donde se perdieron ya 1.100.000 empleos formales, más 10 millones de empleos informales, de los cuales ya se recuperó la mitad, pero a este paso nos llevaríamos 8 meses para recuperar eso que perdimos en 5 meses, y en esos 8 meses tendríamos que haber generado otro 1.000.000 de empleos. Entonces, sí, Julio. Y ahora, en ese mismo contexto, bueno, tras una recuperación de 8 meses, por ejemplo, en la zona metropolitana, donde convergen más de 11 millones de habitantes, tras el anuncio de este semáforo rojo por 23 días, tanto en el Estado de México como en la capital del país, ¿cuál será el impacto para el sector? Sí, esa es la preocupación. Simplemente termino el comentario adelante. Con respecto al salario mínimo, y el análisis que habíamos hecho, Julio, es que hay sectores que están muy golpeados. O sea, hay que entender que en esta caída no pega igual en todos los sectores. Hay sectores como es el turismo, como es el textil, la construcción, la automotriz, restaurantera, que han sido muy golpeados, y entonces en esos sectores el análisis que hicimos es que aguantarían hasta un 10% de aumento en el salario mínimo, compuesto por un 4% de ajuste de inflación y el resto en la misma, ¿no? Este monto para ir subiendo el salario mínimo. Es decir, del total de empresas que hay en el país, pues muchas tendrán o desaparecer o tendrán que hacer otro tipo de acciones porque no podrán sostener este aumento que se implementó o que se aprobó. Sí, en esos sectores ahí es donde vemos que habrá problema. Ya desaparecieron 1 millón de micro y pequeñas empresas y el análisis que hacemos es que en esos sectores no aguantan más del 10% de aumento. La realidad, Julio, es que en los demás sectores sí se puede subir, inclusive más del 15%, y ese es el llamado que hemos hecho a muchas empresas, que todas aquellas que puedan pagar más lo hagan, ¿no? Hay miles de empresas que ya han firmado un acuerdo para pagar un ingreso mínimo de 6.500 pesos, otras han firmado un ingreso mínimo de 8.500 y otras más un ingreso mínimo de 10.000. Quiere decir que cuando hablamos de promedios es difícil y tenemos que cuidar los sectores más vulnerables, que son estos que te comentaba. Correcto. Ahora, en este semáforo rojo, a partir del día de mañana, pues sí, es preocupante, un mes más en donde se perderán empleos, se perderá también algunas empresas. Entonces es importante el cuidarnos. Yo creo que el mensaje que podemos dar, por un lado, a las empresas es aquellas que puedan trabajar desde casa de manera remota, lo sigan haciendo. Las que tienen que hacerlo de manera presencial, pues solo aquellas que están listadas como actividades esenciales lo podrán hacer, y es importante que esas empresas sigan los protocolos para cuidar la salud de los trabajadores, para cuidar la salud de los clientes, de tal manera que podamos pasar esta crisis que, como vemos, estamos lejos de haber pasado lo peor. Todavía vienen tiempos difíciles en donde tendremos que cuidarnos.
Ahora, dos temas finales. Uno, la Coparmex pues ha sido pues un organismo que ha exhibido, ha confrontado al gobierno federal en diversos temas. En este sentido, a través de su presidencia se buscarán puentes. ¿Cuáles van a ser los objetivos ahora al frente de la Coparmex? Sí, gracias por la pregunta, Julio. Es importante el que ahora desde la Coparmex, digamos, cada que inicia un nuevo presidente, en consenso con el Consejo Directivo, se plantean prioridades. Y ahora una de esas prioridades es tener esta comunicación, esta interlocución directa con el gobierno. Entonces tenderemos la mano para el diálogo, para colaborar juntos, para poder resolver los desafíos que tenemos como país. Sabemos, Julio, que pensamos diferente, pero eso ayuda. O sea, cuando en una organización todo el mundo piensa de la misma manera, no se enriquecen las ideas, no se enriquecen las propuestas. Entonces estamos abiertos a colaborar, a aportar nuestras ideas y así resolver estos desafíos, claro, empezando por el tema de salud, el tema económico, el tema de empleo. En fin, hay muchos desafíos que tenemos y que tenemos que resolver y que el gobierno no los puede resolver solos, el sector privado no lo puede resolver solo, pero si actuamos en conjunto, si colaboramos, podremos resolver y plantear estas soluciones. Escucho un discurso más tenue, más conciliador, a diferencia de pues el presidente saliente, Gustavo de Hoyos, que pues fue un poco más, confrontó un poco más al gobierno en ese contexto, y bueno que hay esos puentes. Y están pendientes temas como el outsourcing, que se tendrán que discutir el próximo año. Es correcto. Afortunadamente el gobierno aceptó que se extendiera el periodo de discusión 3 meses y estamos en diálogo, estamos discutiendo para encontrar la mejor solución. Tenemos ahí, Julio, 2 objetivos. Uno, que se respeten todos los derechos de los trabajadores y, por otro lado, el que se conserve la competitividad del país. Consideramos que la figura de la subcontratación da flexibilidad a las empresas y le da competitividad al país. Entonces estaremos trabajando en el diálogo con las autoridades para cubrir esos 2 objetivos. Pues agradecerle a José Medina Mora y Casa, presidente electo de la Coparmex, el tiempo dispuesto para este espacio. Pues enhorabuena y pues mucho éxito en lo que viene al frente de la Coparmex. Muchas gracias, Julio. Seguimos en contacto. Buenas noches.